Cuando ocurrió el accidente de coche, empujé a mi mejor amiga a tiempo. Salió ilesa. Pero me amputaron ambas piernas y quedé discapacitada. Poco después la admitieron en la universidad como ella deseaba. Ni siquiera terminé la preparatoria y me ganaba la vida haciendo manualidades en casa. Más tarde a mi padre le diagnosticaron uremia. Y la familia ya había gastado todos sus ahorros para tratar mi enfermedad. Desesperada, le pedí dinero prestado a mi mejor amiga. Se casó con un famoso rico de segunda generación en nuestra ciudad. Vivía en una villa y conducía un coche de lujo. Sin embargo, dijo que acababa de comprar una bolsa de cientos de miles de yuanes con el dinero que tenía y no tenía dinero para prestarme. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, no elegiría salvarla. Inesperadamente, cuando estaba a punto de golpearla, me agarró con fuerza. Una vieja y destartalada silla de ruedas fue arrastrada hasta dejar visibles marcas grises en el liso suelo de la villa, acompañado por el chirrido de los dientes. Las criadas que trabajaban en la habitación dejaron de trabajar y me miraron. Me detuve. Y mi cara se puso roja poco a poco. Compré esta silla de ruedas el año en que tuve un accidente de coche en mi último año de secundaria. Han pasado 10 años desde entonces. Aunque lo usé con cuidado, no resistió el paso del tiempo. Cada vez que lo movía, hacía un ruido vergonzoso. En esta tranquila villa, el ruido era particularmente fuerte. Aurora. ¿Estás aquí? Vivian bajó las escaleras con gracia, vestida con un camisón de seda blanca. Su piel era suave. Sus cejas y ojos eran delicados. Incluso su cabello desprendía un aire de refinamiento. Ambos teníamos 28 años menos. Pero ella parecía tener 20 y pocos. En cuanto a mí, ya tenía bastantes canas. De pie todos juntos. Parecíamos tener al menos 20 años de diferencia. Lo siento. Te ensucié el suelo. Bajé la cabeza inquieto. Tan nervioso que no sabía cómo colocar las manos ni los pies. Era la primera vez que visitaba la casa de Vivian. Su casa era demasiado grande y limpia. Y había muebles de alta gama por todas partes que nunca había visto. Los sirvientes llevaban uniformes de trabajo unificados. Aunque estaban trabajando, casi no hacían ruido. Aquí. Era una intrusa que no pertenecía. Vivian sopesó su mano con inferencia. Oh. Si el suelo está sucio, pídele a alguien que lo friegue. No te preocupes. Nunca has venido a jugar a mi casa. ¿Lo has hecho? Siéntate. Siéntate. Ah, claro. Olvidé que trajiste tu propia silla. Ja ja ja. Vivian se tapó la boca y rió alegremente. Me examinaba las piernas constantemente. Debajo de las rodillas había perneras vacías. Me agarraba con fuerza a la silla de ruedas. Forzó una sonrisa. Y rió secamente con su ja. Ja 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 ja. Después de reírnos un rato, Vivian le indicó al sirviente que empujara mi silla de ruedas a un lado de la mesa de té. Aurora. Es muy raro que vengas a mi casa. Prueba estas uvas. Son uvas Keiyo importadas de Japón. 500 yuanes por ginebra. Este plato cuesta casi 2 yuanes. ¿Cuánto? Me quedé mirando las uvas verdes en la mesa, estupefacto. ¿Esto cuesta 500 yuanes por ginebra? Mi padre tenía uremia y necesitaba 500 yuanes por cada sesión de diálisis en el hospital. Yo solo ganaba unos 40 yuanes al día trabajando 12 horas en casa. Me llevaría 2 meses viviendo con frugalidad permitirme este plato de uvas. Unas uvas tan caras no eran algo que alguien como yo pudiera permitirse. Extendí la mano y empujé hacia adentro las frutas que colgaban del estante de la silla de ruedas. No era apropiado visitar la casa de Vivian por primera vez con las manos vacías. Compré específicamente uvas Moscatel Sine y naranjas. Las uvas Moscatel Sine costaban 32 yuanes por ginebra. Y las naranjas 26 yuanes por ginebra. Ya eran las frutas más caras que podía permitirme. Pero ahora no me atrevía a sacarlas. Al ver que miraba las uvas sin decir palabra, Vivian rió y pidió que alguien trajera una caja de bombones.
Miró el lujoso empaque. Ni siquiera me atreví a preguntar el precio. Simplemente sostuve la taza y tomé pequeños sorbos de té. Vivian se recostó perezosamente en el sofá y admiró con indiferencia su manicura recién hecha. Aurora. Seguro que tienes algo que contarme hoy, ¿verdad? Mi padre necesitaba un trasplante de riñón. Y el costo de la cirugía fue de 400 yuanes. La casa en el campo no valía mucho. Mi madre hipotecó la casa a mi tío. Y solo pudo conseguir unos 300 yuanes. Los familiares juntaron dinero. Y aún quedaba un déficit de 50 yuanes. Con el paso de los años, debido a mis piernas, la situación financiera de la familia se desplomó. Realmente no encontré a nadie que me ayudara. Así que fui a casa de Vivian. Después de todo, perdí las piernas para salvarla. Ese día, Vivian y yo íbamos juntas a la escuela. El coche que se saltó un semáforo en rojo se estrelló contra nosotros. A toda prisa. Empujé a Vivian. Pero las ruedas me aplastaron las piernas. Vivian solo sufrió algunos raspones. Mientras tanto, a mí me obligaron a amputarme las piernas. El conductor que atropelló y se dio a la fuga murió en el acto. Tras la investigación, se descubrió que su familia se había declarado en quiebra. Y no soportaba la estimulación. Así que bebió mucho alcohol. Estaba borracho. La compañía de seguros no le pagaba. Además, no tenía dinero y estaba muy endeudado. No pude conseguir ni un centavo para mis gastos médicos. La familia de Vivian tampoco tenía mucho dinero en ese momento. Sus padres me dieron 10,0 yuanes como compensación por mi vida, menos el favor de ahorro. En ese momento solo faltaba medio mes para el examen de ingreso a la universidad. El periodo de recuperación fue largo y difícil. Mi padre empezó a trabajar día y noche. Y obstinadamente dejó que su nefritis se convirtiera en uremia. Pensando en la espalda encorvada y el pelo blanco de mi padre, dije con voz ronca: Vivian, mi padre tiene uremia. Y todavía faltan 50 yuanes para la cirugía. ¿Me los puedes prestar? No te preocupes. Te daré interés. Porque Vivian fingió estar enojada y me miró con cara de tonto. ¿De qué hablas? Por solo 50,0 yuanes. ¿Cómo podría pedirte intereses? Le tomé la mano con gratitud. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada: Vivian. Gracias. No te preocupes. Definitivamente te devolveré el dinero. Te escribiré un pagaré enseguida. Vivian frunció el ceño y se quitó los pantalones blancos. Tierno. Y manos suaves de mis manos ásperas. Entonces, tomó las toallitas húmedas que tenía a su lado y se limpió los dedos uno por uno. La miré sin comprender. Y un mal presentimiento se apoderó de mi corazón. Mira. ¿Ves esto mal? Con las compras adicionales, cuesta más de 500 yuanes. Acabo de gastar mi dinero de bolsillo en comprar esta cosa. Y no tengo dinero para prestarte para los próximos meses. ¿Por qué no vuelves después del festival de primavera? ¿Después del festival de primavera? Aún faltaban 4 meses para el festival de primavera. Y mi padre no podía esperar tanto. Miré fijamente la bolsa junto a la mano de Vivian. No lo entiendo por mucho que lo pensé. Solo una bolsa. ¿Por qué era más cara que una casa y una vida humana? No es que no quiera ayudarte. Pero la verdad es que no me sobra dinero. Si hubieras venido un día antes, habría gastado más de 100. Ayer gasté 0 yuanes en ropa. ¡Ay, ay! Mírate. Realmente llegaste en un momento desafortunado. A lo largo de los años. Para tratar la enfermedad de mi padre. Había pedido dinero prestado a todos mis familiares y amigos. Conocía perfectamente la expresión y el comportamiento de Vivian. Ella no quería prestarme el dinero. Aunque dejara de lado toda mi dignidad y me arrodillara para hacerle una reverencia en este momento, encontraría una nueva excusa. Quizás. Al final, me dio 1 o 2 faos y yuanes para despedirme. 5 cuando salí de la villa.
Vivian me acompañó con cariño hasta la puerta. Sonreía y charlaba. Y no tenía ningún defecto en sus modales. Regresé a casa aturdido. Como si me hubieran agotado todas las energías. Había mucha gente reunida ruidosamente en la puerta de mi casa. Los familiares y amigos que solían evitarnos lo más posible estaban allí. Mi corazón se llenó de alegría y luego se desplomó. Mi tía me vio y se acercó llorando para tomarme la mano o el aura. ¿Por qué acabas de volver? Tu padre. Tu padre bebió pesticida. La cuerda de cáñamo siempre se rompe por el punto más delgado. Y la desgracia siempre azota a los desafortunados. Mis ojos se oscurecieron. Y contuve la respiración. Me impedía respirar. Mi padre no quería hundirnos. Pero no entendía que vivir era esperanza. Mi madre fue hospitalizada por un dolor excesivo. Y mi tía la cuidaba en el hospital. Me senté aturdida en este sencillo salón matutino. Mirando fijamente el retrato de mi padre. Esta foto la tomó él cuando yo estaba en la preparatoria. Mi padre era azulejero, tenía una excelente artesanía y un ingreso estable. Aunque estaba delgado en ese entonces, sus ojos brillaban mucho. Mi padre solía decir eso en vida. Hay que vivir con la conciencia tranquila. Ya que salvé a Vivian, no debería arrepentirme. Incluso sin piernas, mientras trabajara duro, podría vivir una buena vida. Pero ahora me arrepiento. Si no me hubieran amputado las piernas, ¿habría sido completamente diferente la vida de nuestra familia? 6 Aurora. Despierta. Llegarás tarde a la escuela. Me eché un puñado de agua en la cara y finalmente confirmé que había renacido. Renací el día de mi accidente de coche. De camino, me hice la incisión. No pude contener mi emoción y alegría. Fantaseé con todo tipo de futuros hermosos y de repente me di cuenta de que solo faltaban 2 semanas para el examen de admisión a la universidad. ¿Y ahora? Ni siquiera podía recordar algunos poemas antiguos. Y mucho menos matemáticas. Física. Y la química. Esas fórmulas de funciones y problemas geométricos parecían más difíciles de entender que el libro del cielo. Si hiciera el examen de admisión a la universidad ahora. Me temo que ni siquiera pude conseguir 200 puntos. Me detuve en seco y me encontré con una mirada igual de inquieta. Era Vivian. Entonces de repente me di cuenta de que el destino me había tocado una vez más. En mi vida anterior, tuve un accidente de coche justo aquí. Vivian me miró con recelo. Después de un buen rato, dijo tímidamente Aurora. Nos evaluamos mutuamente. Lleno de cautela y dudas, no era el momento de hablar con Vivian. Primero debía garantizar mi propia seguridad. Pensando en ese terrible accidente de coche. Miré el semáforo en verde y decidí girar en la siguiente intersección. Justo entonces, justo en un momento de calma, ocurrió un accidente inesperado. El coche que debía haber salido a toda velocidad hacia la carretera dio la vuelta y se estrelló directamente contra Vivian y contra mí. Vivian estaba tan asustada que se quedó inmóvil. Reaccioné más rápido que ella y me hice a un lado rápidamente. El coche no redujo la velocidad. Y las llantas rozaron contra la carretera, emitiendo un chirrido desagradable. Los gritos de la gente alrededor finalmente despertaron a Vivian. Volteó la cabeza horrorizada y descubrió que yo había saltado a un lado. Y el coche se le echó encima casi en un abrir y cerrar de ojos. 7 desesperados. Vivian me agarró del brazo. Cuando me agarró, perdí casi toda mi fuerza. Y rodé con ella hacia la cuneta. El coche patrulla y la ambulancia llegaron rápidamente y bloquearon toda la calle. Vivian lloraba con voz ronca. Tenía una pierna atrapada bajo la rueda del coche. Y también me rompí el brazo. A Vivian y a mí nos llevaron rápidamente al hospital. Mi mano derecha tenía una fractura muy fina. Y Vivian tenía una rotura del tendón de Aquiles. Su lesión de tobillo era muy grave. El médico dijo que incluso después de que se curó, todavía cojeaba al caminar. Estábamos en la misma sala. Después de que se le pasara el efecto de la anestesia.
Encontré a varios policías sentados junto a la cama. En ese momento Vivian también abrió los ojos. Se incorporó con dificultad. Sus ojos ardían de ira y odio. Como si quisiera destrozarme. Levantó la mano y me señaló. Su voz era ronca pero firme. Oficial. Quiero denunciar. Cuando el coche se volcó fue Aurora quien me empujó. Me lastimé la pierna por su culpa. Casi no podía creer lo que oía. ¿Se golpeó Vivian la pierna o la cabeza? Sus padres estaban sentados a un lado con los ojos rojos. Al oír esto, su madre estalló de inmediato. Menuda desgraciada sin educación. Perra despiadada. ¿Cómo te atreves a hacerle daño a mi hija? Corrió y agitó las manos en el aire. Casi quería morderme hasta la muerte por odio. 2 policías la sujetaron por ambos lados. Parecían avergonzados y molestos mientras la reprendían diciendo que esto era un hospital. No hagas ninguna estupidez. Descubriremos la verdad. No seas impulsivo. Había una cámara de vigilancia en esa intersección. Se veía claramente en el vídeo que Vivian había escapado del desastre agarrándome. Si no hubiera sido por mi salto al exterior, podría haber perdido la vida ya. Vivian y yo siempre nos habíamos llevado bien. Sus padres estaban ocupados con el trabajo. Y venía a menudo a mi casa a comer. Cada vez que mi madre la veía, era cálida y educada. Cocinaba especialmente sus platos favoritos y compraba sus frutas favoritas para entretenerse. En ese momento mi madre estaba tan enojada que temblaba por todas partes. ¿Cómo puedes mentir tan descaradamente? Niña. Vivian cambió su expresión y me miró con lástima. Aurora. Tenía mucho miedo en ese momento. Solo recuerdo que nos eligieron como escoria. Y pensé que fuiste tú quien me empujó. Lo siento. No debí haberte malinterpretado. Tenía muchas heridas en la cara y los brazos. Después de aplicarle el medicamento quedó una gran mancha azul y morada. Mi madre ya no pudo regañarla. El accidente se investigó rápidamente. Vivian y yo solo podíamos considerarnos desafortunados. Pero esta vez, mi lesión fue muy leve. Y no tuve que gastar mucho dinero en la cirugía. Así que Vivian y yo nos perdimos el examen de admisión a la universidad y nos inscribimos juntas en un curso intensivo. Cuando entramos a la escuela de refuerzo, había un examen de diagnóstico. Quedé en penúltimo lugar. Y Vivian llegó al último. En cuanto salieron los resultados, tuve la absoluta certeza de que Vivian había renacido conmigo. Era coja. Y cada vez que caminaba, provocaba las risas maliciosas de los chicos de la clase. Cada vez que esto sucedía, ella me miraba con una mirada fría. Como una víbora acechando en la oscuridad. 9. Podía sentir el asco y el odio de Vivian hacia mí. Pero delante de otros. Ella fingió ser amable conmigo a propósito. Aurora. Espérame. Vamos juntos a la cafetería. Al ver que caminaba rápido, los ojos de Vivian se pusieron rojos de agravio. Aurora. Éramos mejores amigas. Ahora. ¿También me menosprecias por ser lisiada? Aunque algunos en la clase se reirían de ella. La mayoría de los compañeros seguían compadeciéndose de ella. Al oír esto, todos me miraron con desaprobación. Aurora. Todos somos compañeros de clase. No tienes por qué ser así, ¿verdad? Sí. Los compañeros deberían ayudarse. ¿Cómo puedes discriminar a Vivian? La escuela de refuerzo solo duró 1 año. Y no quería perder el tiempo con Vivian. Después de 10 años de ser maltratada por la sociedad. Ya no era la niña delgada y de piel fina que solía ser. Miré a Vivian con frialdad y alcé la voz deliberadamente. Vivian. Deberías saber exactamente por qué no quiero hablar contigo. Cuando ocurrió el accidente de coche, claramente te salvé. Pero le dijiste a la policía que te empujé e incluso quisiste mandarme a la cárcel. Tu madre me llamó zorra e intentó golpearme delante de la policía. Ya rompí contigo. Por favor, no me molestes más. Vivian no esperaba que rompiera abiertamente con ella.
Según su impresión. Siempre había sido tímido e inferior. Cada vez que veía gente me encogía involuntariamente junto con una silla de ruedas en las sombras. Se quedó atónita por un momento y miró a su alrededor presa del pánico. Los compañeros la miraron con sorpresa y sospecha. Vivian. ¿Es cierto? Eres realmente indignante. ¿No es esto pagar la bondad con enemistad? Con razón Aura te ignora. Vivian se arrodilló frente a mí y lloró desconsoladamente. Aurora. ¿Qué demonios tengo que hacer para que me perdones? Tenía tanto miedo durante el accidente que pensé que alguien me había empujado. Acababa de despertar de la anestesia y no estaba en mis cabales. Cometí un gran error y te malinterpreté. Si no me perdonas, no me levantaré. El público siempre ha solidarizado con los débiles. En el mismo accidente de coche, mi mano derecha ya se había recuperado. Salvo un dolor sordo cuando escribía durante un buen rato, no me veía diferente de una persona normal. Sin embargo, Vivian había quedado lisiada para siempre. Al oírla decir esto, sus compañeros suplicaron por ella uno tras otro. Incluso el director se alertó y ayudó a Vivian, cuyos ojos estaban rojos e hinchados. A la oficina. No entendía bien qué tramaba Vivian. Con un horario de estudio tan ajustado, en lugar de dedicar toda su energía a estudiar. ¿Por qué me molestaba? Al volver al aula después de cenar, vi que mi compañera de pupitre se había cambiado de asiento. Ahora estaba sentada a mi lado Vivian. Me miró tímidamente. Con aspecto lastimero e inocente. La maestra dijo que todos éramos compañeros de clase. Y es mejor resolver conflictos que guardar rencor. Así que nos pusieron como compañeros de pupitre. Y la profesora quiere que restablezcamos nuestra amistad anterior. Aurora. De verdad quiero llevarme bien contigo. La ignoré y me limité a hacer el cuaderno en silencio. Vivian y yo éramos estudiantes de ciencias. Nos costó mucho entender las fórmulas y los conocimientos de matemáticas y física. No me había sentido tan cómodo como para decirlo. Y otra vez química. Cuando terminé un examen, descubrí que Vivian solo había escrito unas pocas preguntas de opción múltiple. 11 guardó la hoja de matemáticas con impaciencia y sacó una hoja de física en blanco. Como siempre. Mordió su bolígrafo. Frunció el ceño. Y no pudo resolver ningún problema durante mucho tiempo. Las calificaciones de Vivian siempre habían sido promedio. En la preparatoria y en su vida anterior. Sus padres prácticamente gastaban todo su dinero en sus clases particulares. Aún así, apenas alcanzó la puntuación de pregrado. Por fin. Fue a una universidad en otra provincia. Parecía que la vida mimada de los años la había hecho olvidar cómo estudiar. Al ver que terminaba un examen tras otro. Vivian tenía mucha envidia. Abrió su mochila y puso una botella de leche en mi escritorio. Me detuve y la miré con recelo. Vivian nos dedicó una sonrisa halagadora a mí o a Aura. ¿Aún recuerdas las preguntas del examen de admisión a la universidad de aquel año? ¿Era ese el propósito de que Vivian se acercara a mí? Puse los ojos en blanco y le devolví la leche. No entiendo de qué hablas. Vivian estaba un poco ansiosa, pero aún así bajó la voz con paciencia. Sé que estás enojada conmigo por no prestarte dinero. Pero esta vez, tú tampoco tomaste la iniciativa de salvarme. Estamos a mano. Mira. Si me dices las preguntas del examen de admisión a la universidad, te doy 100. 0 yuanes. No, te doy 200. 0 yuanes. Incluso. Pensando en los 10 años oscuros que pasé en casa y las caras preocupadas de mis padres. Perdí el interés en hablar con Vivian al instante. No presenté el examen de admisión a la universidad. Me enojé con Vivian y no me rendí. Me sujetó la mano con la que pasaba las páginas del libro y me miró fijamente. El primo del conductor de mi familia es de tu pueblo. He oído tu historia. Después de que tu lesión sanara, le pediste a alguien que te trajera los exámenes de admisión a la universidad y realizaste el examen en casa durante 2 días solo. Escuché que obtuviste 670 puntos.
Con esta puntuación, podrías haber entrado a la universidad provincial. Así que, diría que rara vez tenías información. Ella lo sabía todo. Sabía la vida que me había perdido por haberla salvado. Me solté de la mano de Vivian con fuerza. Siento una oleada de aire viciado en el pecho. Ha pasado demasiado tiempo. Y hace tiempo que olvidé esas preguntas. Deja de hablarme. Ya no somos amigos. Ya había olvidado esas preguntas. Mis padres querían que repitiera el último año de preparatoria. Dijeron que aunque no tuviera buenas piernas, podría ir a la universidad en silla de ruedas. Pero los gastos médicos ya habían vaciado los ahorros de la familia. Repetir el bachillerato e ir a la universidad costaban dinero. No quería añadir más carga a la de mis padres. Después del examen, guardé todos mis libros de texto y materiales de estudio y los vendí directamente al recolector de basura. En estos 10 años, solo sobrevivir ya había agotado todas mis fuerzas. ¿Cómo iba a recordar las preguntas del examen de admisión a la universidad? Vivian, obviamente, no me creyó. Cuando sonó el timbre de clase, cerró la boca a regañadientes. Y sus ojos estaban llenos de reticencia. Vivian, responde a esta pregunta. Poco después de empezar la clase, Vivian tenía sueño. Sus ojos se entrecerraron cada vez más. Y su cabeza se balanceó hacia arriba y hacia abajo como un pollito picoteando arroz. Tras ser despertada por la maestra, se levantó inquieta, cumpliendo mi consejo. Parecía un poco avergonzado. El profesor suspiró, todos son alumnos que repiten. El examen de admisión a la universidad es por su propio bien. No diré mucho. Simplemente aprovechen la oportunidad. 13 durante el periodo de preparación. Había muchísimos exámenes. Básicamente había un examen pequeño cada semana y uno grande cada mes. La calificación de Vivian no mejoró en absoluto. Y siempre había sido la última de la clase. La maestra le dijo que si seguía estudiando con esa nota, quizá ni siquiera pudiera entrar a un colegio universitario. Vivian estaba tan ansiosa que le salieron una serie de ampollas en la comisura de la boca. Y varios granitos en la frente. Pero para ser sincera, nunca le había gustado estudiar. Tras 10 años de abandono, no pudo retomar los libros de texto. Desesperada, Vivian me volvió a mirar. Aurora, debes ayudarme. A mi suegra no le gustan las chicas con bajo nivel educativo. La última vez, me esforcé mucho para casarme con alguien de su familia. Si no entro a la universidad, definitivamente no me dejará entrar a su casa. No escuchaba en clase y no hacía sus tareas todos los días. ¿Y aún así quería entrar a la universidad? Ni siquiera me molesté en mirarla y seguí absorto en los ejercicios. Vivian me arrebató el bolígrafo. Aurora, si no me ayudas, me aseguraré de que tú tampoco entres a la universidad. Lo digo en serio. ¿Qué tan estúpida fui en mi vida anterior al ser amiga de alguien así? Bien. Quiero ver cómo te aseguras de que no entré a la universidad. Vivian apretó los dientes. Y su pecho subía y bajaba. Su rostro, originalmente delicado, se volvió tan feroz como un demonio. Después de un largo rato, soltó algunas palabras entre dientes y ya verás. Vivian empezó a esconder mis exámenes y a tirar mi papelería. También apartaba la silla a escondidas cuando me levantaba para responder preguntas. Caí al suelo avergonzado, y me levanté entre las risas de mis compañeros. Luego dejé escapar un suspiro bajo. Le di una bofetada. Siempre me hacía jugarretas a escondidas. No quería complicarme con esas artimañas y simplemente recurrí a golpearla directamente. Sin embargo, la golpeé con mucho cuidado. El movimiento fue muy ligero. El daño fue mínimo. Pero la humillación fue fuerte. Después de solo un par de veces, los compañeros de clase dijeron que yo estaba acosando a Vivian. La directora me encontró y me pidió que me disculpara. Arriesgué la situación e intenté imitar la expresión de un gángster. La odio. Mientras sea mi compañera de escritorio por un día, le causaré problemas. Desesperada. El director solo pudo ajustar nuestros asientos.
Esta sociedad es realmente extraña. Si eres buena persona, todos tendrán expectativas muy altas de ti. Esperan que seas tolerante y paciente. Y ser magnánimo. Te colocarán en un pedestal moral, haciéndote sufrir agravios, pero incapaz de expresarlos. Sin embargo, una vez que dejas de ser buena persona y te conviertes en el sinvergüenza que los demás llaman canalla, todos dejarán de exigirte nada. Si puedes mostrar un poco de amabilidad de vez en cuando, los demás pensarán inmediatamente que eres una buena persona y no tan mala como se rumorea. Sin el acoso de Vivian. Dediqué toda mi atención a mis estudios. Y mis notas mejoraron rápidamente. El profesor estaba muy satisfecho con mi rendimiento. Aunque pensaba que intimidaba a mis compañeros y que mi moral era mediocre, como estaba dispuesto a estudiar mucho, aún tenía esperanza. 15 años en medio del miedo y la inquietud de Vivian. Se acercaba el examen de admisión a la universidad. Cuanto más cerca estaba el examen, cada vez estaba más ansiosa. Era como una hormiga en una sartén caliente. Se enojaba por cualquier cosa. Hice todo lo posible por evitarla e iba y volvía de la escuela con otros compañeros todos los días. Pensé que después de un año de tratamiento frío, Vivian debería haberse olvidado de mí. Hasta el día del examen de admisión a la universidad. Mi padre se dio cuenta de que la puerta de casa no se podía abrir al levantarse. Mi madre empezó a sudar frío. ¿Por qué no se puede abrir? Ayer estuvo bien. Y hoy es el examen de admisión a la universidad. La puerta era de hierro antirrobo. Mi padre le dio varias patadas. Pero no se movió. Hija. No te asustes. Debe haber una manera. Mientras me consuelas. Los dos estaban tan ansiosos que se les pusieron los ojos rojos. Terminé el último bocado de avena y llamé a los bomberos con calma. Cuando oyeron que un candidato al examen de admisión a la universidad estaba atrapado en casa. Llegaron rápido. La cerradura de la puerta estaba cubierta con pegamento fuerte. Por eso no se podía abrir. Los vecinos estaban furiosos y llamaron inmediatamente a la policía. Estaban decididos a encontrar a la persona que había saboteado mi examen de admisión a la universidad. Sin embargo, nuestro pueblo no era como las zonas residenciales de lujo de las grandes ciudades, que estaban equipadas con cámaras de vigilancia por todas partes. Fue muy difícil encontrar a esta persona. Sin embargo, ya podía adivinarlo. Había una gran probabilidad de que Vivian fuera quien lo hizo. Quería arruinarme el examen de admisión a la universidad. Pero yo estaba decidido a sacar las mejores notas. Esta vez, tendría mi destino en mis manos. 16, por muy reticente que fuera. Resentido. Y Vivian estaba indignada. Aún así salieron los resultados del examen de ingreso a la universidad. Me admitieron en la universidad provincial como deseaba. Mientras Vivian iba a un colegio secundario, casualmente su escuela estaba a solo 1 kilómetro de mi universidad. En la misma ciudad universitaria. Pensé que después de entrar a la universidad, ya no habría más cruces entre Vivian y yo. Hasta que me la encontré varias veces en la cafetería de la escuela. La Brie a Bari. Y junto al lago. Cada vez que la veía, vestía con exquisitez y lucía refinada y excepcional. Llevaba un sombrero de lino blanco y resinado con coletas. Siempre tenía un libro en la mano. A veces eran obras de Rabindranath Tagore. Y a veces de Shakespeare. Parecía una estudiante universitaria elegante y culta en todos los sentidos. Estaba un poco confundido sobre qué tramaba. Hasta ese día. La vi sosteniendo un libro y caer accidentalmente en los brazos de un niño. El niño no era guapo. Medía aproximadamente 1,75 metros. Delgado, se dirigía a satisfacer mi obsesión. Tenía la cara cuadrada y unas gafas negras de montura estrecha. Su apariencia era muy común. Pero me parecía familiar. Compañero. ¿Estás bien? El chico estaba un poco nervioso. Vivian se cubrió el tobillo y parecía a punto de llorar. Me torcí el tobillo. ¿Puedes enviarme de vuelta al dormitorio? Vivian se apoyó delicadamente en el chico. Casi metiendo la mitad de su cuerpo en sus brazos.
El chico se sonrojó al instante. Lo recordé. Era el marido de Vivian en su vida anterior. Blake. 17. Aunque Blake provenía de una familia adinerada, era muy honesto. Su familia había sido muy estricta con él desde niño. Solo se centró en estudiar y fue admitido en la mejor universidad provincial de la ciudad. Era un estudiante típico de ciencias e ingeniería con una personalidad algo aburrida. Sumado a su bajo perfil, parecía más destacado en la universidad. Vivian se unió más tarde a la empresa familiar y comenzó a perseguirlo con vehemencia. En ese entonces Blake, debido a sus antecedentes familiares, ya era relativamente inmune a las chicas guapas. Vivian dedicó mucha energía y esfuerzo para destacar entre tantos competidores. Esta vez encontró a Blake con ventaja. Blake seguía siendo un estudiante universitario tímido e introvertido. Ante el abrazo de una hermosa compañera de clase. Estaba tan nervioso que no sabía dónde poner las manos ni los pies. Sin duda a Vivian le sería mucho más fácil conquistarlo que en su vida anterior. Blake sostuvo a Vivian, que cojeaba, y caminó hacia el dormitorio de las chicas. Entrecerré los ojos al ver su pie derecho ligeramente cojo. No solo le hizo creer a Blake que era una estudiante de esta escuela, sino que además logró ocultar su cojera. Compañera de clase. Parece que tienes un tobillo muy torcido. Déjame llevarte al hospital. Blake pensó que él había causado la lesión de tobillo de Vivian y se sintió muy culpable. Al ver que Vivian se negaba a ir al hospital, tomó la iniciativa de añadir su número de teléfono. Después, Vivian entró en el dormitorio. Blake seguía de pie en la puerta, observándola obsesivamente. Me escondí detrás del árbol y observé la escena. Y no pude evitar admirar un poco a Vivian. Durante todo el proceso. No dijo explícitamente que no era alumna de esta escuela, y que sus piernas y pies originalmente no estaban bien. Blake, tras haber estado en contacto con ella durante mucho tiempo, descubrió la verdad. Solo podía culparse a sí mismo por haberla malinterpretado. Blake permaneció un rato en la puerta y luego giró hacia la calle comercial de la escuela. Lo seguí a escondidas y descubrí que había entrado en un supermercado y había comprado una bolsa grande de golosinas. También había comprado aceite de cártamo en la farmacia. Parecía que iba a dárselos a Vivian. Blake bajó la cabeza e hizo una llamada. Sin parar de rascar la corteza del árbol con las manos. Parecía tener una muy buena impresión de Vivian. De lo contrario, no estaría tan nervioso. Después de un rato, Vivian se inclinó lentamente hacia la puerta. Blake se sintió un poco culpable y tartamudeó mientras le entregaba la bolsa. Compañera Vivian. Esto es un detalle mío. Me equivoqué al chocar contigo mientras caminaba antes. Vivian sacó la botella de aceite de cártamo de la bolsa. Inclinó la cabeza. Y le sonrió agradeciéndole el aceite medicinal. Puedes quedarte con los bocadillos. En la tarde de otoño. El resplandor matutino tiñó de rojo la mitad del cielo. La chica llevaba una coleta y un vestido blanco. El dobladillo del vestido y su cabello ondeaban al viento, creando la imagen más hermosa. Cada expresión y movimiento corporal fue meticulosamente elaborado. Blake quedó atónito, con la boca ligeramente abierta y la mirada fija. Incluso olvidó extender la mano y tomar la bolsa. Parecía que el plan de Vivian iba viento en popa. Levanté la mano y grité con entusiasmo, «Oh, Vivian. Realmente eres tú». 19. Vivian contuvo el aliento. Y entonces, mareada, empezó a entrar en pánico. Di un paso adelante y le di una palmadita en el hombro. Fingiendo no ver a Blake. Tus piernas y pies no están bien. Y no te conviene caminar. Está a 1 kilómetro de la escuela vocacional. ¿Por qué no te compras una bicicleta? ¿Vienes a visitar a un amigo? Después de eso. Fingí haber visto a Blake. ¿Es tu amigo? Ay, ay. ¿Será tu novio? Pero recuerdo que estabas con Caleb. ¿Cuándo rompieron? Esas pocas palabras contenían mucha información. Blake estaba completamente atónito. Con los ojos abiertos y los labios fruncidos. Parecía como si le hubiera caído un rayo. El pecho de Vivian subía y bajaba.
Estaba tan enfadada que casi se desmaya. Apretó los puños y me miró fijamente a Aurora. ¿Qué estás diciendo tonterías? ¿Cuándo estuve con Caleb? Caleb era compañero nuestro de último año, repitiendo. Porque le gustaba Vivian. Me causó muchos problemas. Y para que me ayudara a acosarme, Vivian no rechazó su confesión. Era evidente que no le gustaba, pero seguía dándole falsas esperanzas. Me rasqué la cabeza, confundida. ¿No te llamaba siempre su esposa cuando repetíamos el último año? Varios de sus amigos te llamaban hermana menos y menos Ley. Y por tu culpa. También solicitó plaza en la escuela vocacional. ¿No estás en la misma escuela ahora? Blake no aguantó más. Tiró la mochila al suelo y se dio la vuelta, avergonzado, para irse. Se tambaleaba al caminar. Con una expresión entumecida. Parecía como si hubiera perdido el alma. Vivian quería correr tras él, pero no sabía qué decir. Estaba tan ansiosa que dio un pisotón. Me crucé de brazos y la miré con una leve sonrisa. Tu futuro esposo está a punto de escaparse. ¿No vas a perseguirlo? Vivian me miró con odio. Sus ojos abiertos de ira, Aurora. No te dejaré escapar. Me burlé y apenas resistí el impulso de dar un paso adelante y abofetearla. ¿Cuándo me has perdonado? Fuiste tú quien puso el pegamento fuerte en la cerradura de mi casa durante el examen de admisión a la universidad. ¿Verdad? La cara de Vivian era feroz. Y apretó los dientes. Basura, solo mereces vivir en la miseria. ¿Por qué crees que puedes ir a la universidad e incluso entrar en la universidad provincial? No pienses eso solo por estar en la universidad. Puedes vencerme. En esta sociedad, los universitarios no son nada. Solo espera. Tarde o temprano, te arrodillarás a mis pies como un ángel y me suplicarás que te ayude. Tras decir esto, Vivian se dio la vuelta enfadada y se fue. No se rendiría tan fácilmente con Blake. Distorsionar la verdad y confundir el bien y el mal siempre ha sido algo en lo que ha destacado. Sin embargo, Blake es simple y de mentalidad negativa. No significa que seas tonto. Fruncí el ceño y revisé mi lista de contactos. Por fin encontré un nombre que me sonaba. Entre mis compañeros de segundo de bachillerato, también había un chico que entró a la universidad provincial. Ahora va un año por delante de mí y da la casualidad de que está en la misma clase que Blake. Me puse en contacto con él y amablemente lo invité a comer. No hay mucha gente de nuestra preparatoria en la universidad provincial. Como es compañero de clase y ahora estudiante de último año. También estaba muy entusiasmado conmigo. Cuando los compañeros de clase comen, es natural que hablen del pasado. Cuando se enteró de que Vivian solo había entrado a un colegio secundario después de repetir el último año, frunció el ceño ligeramente. Casi imperceptiblemente conozco a Vivian. Mi tía y su padre son colegas hasta cierto punto. El padre de Vivian es un guardia de seguridad común y corriente. Y su madre es limpiadora. Su situación familiar no es muy buena. Además, tiene una abuela enferma que lleva mucho tiempo hospitalizada sin recibir cariño. El padre de Vivian le pidió prestado a su tía el dinero de la matrícula para el segundo año. Sus padres trabajan muy duro. Pero después de repetir el último año, solo logró entrar a un colegio secundario. Es realmente tan desconsiderada. Para algunas cosas, basta con insinuarlas. Al poco tiempo, Vivian volvió a acercarse a Blake. Me echó toda la culpa. Dijo que la empujé durante el accidente de coche. Y que fui yo quien encontró gente para acosarla y burlarse de ella cuando repetía el último año. Lo que la llevó a sacar malas notas. Blake se mostró escéptico y pronto contactó a mi superior para enterarse de la situación. Al principio, a mi superior no le gustaba. Es más, en cuanto al accidente de coche, ya le había mostrado el vídeo de vigilancia. La grabación mostraba claramente que Vivian me agarró en el momento crítico y usó mi fuerza para evitar el desastre. Fui yo quien la salvó. Pero ella me acusó de empujarla. Blake estaba muy decepcionado y bloqueó directamente a Vivian. Tras varios intentos fallidos de molestar a Blake, Vivian acudió a mí de nuevo para amenazarme. Aurora. No te confíes demasiado.
El pegamento fuerte que pusieron en la cerradura de tu casa durante el examen de admisión a la universidad, lo puso la persona que contraté. No te detuve esa vez. Pero tengo muchas maneras de tratarte en el futuro. Apreté mi teléfono con fuerza y la miré con frialdad. Solo porque no tuve tiempo para darte clases particulares. ¿Querías asegurarte de que yo tampoco entrara a la universidad? Vivian. No te debo nada. Tú sí me debes una. Vivian gritó con voz ronca, atrayendo la atención de los transeúntes. Miró a su alrededor y apenas bajó la voz. Solo mereces arrodillarte en el suelo y admirarme. Tras pronunciar esas palabras amenazantes, Vivian se fue. Totalmente inconsciente de que la clase ya estaba alborotada. Toda nuestra conversación de hace un momento fue dirigida por mí y la clase. ¿Vivian está poseída por un fantasma? Maldita sea. Es realmente aterradora. Bloquear la puerta de alguien durante el examen de admisión a la universidad. ¿Es algo que haría una persona decente? Aurora y yo estábamos en la misma sala de exámenes. Con razón casi llegó tarde. Da mucho miedo ser compañera de clase de alguien así. Monitor. La expulsé del grupo. Después de este incidente, Vivian no volvió a molestarme. Abandonó voluntariamente todos los grupos de compañeros de la preparatoria y desapareció por completo de nuestro mundo. Comparada con la preparatoria, la vida universitaria es obviamente mucho más vibrante. Trabajé a tiempo parcial mientras estudiaba y logré ahorrar algo de dinero al graduarme. Mis padres gozan de buena salud ahora. Sobre todo mi padre. Desde que entré a la universidad, sonríe todos los días. Ya no tiene que trabajar en varios empleos al día solo para ganar dinero. Todo va por buen camino. La vida actual es el sueño que anhelé durante toda mi vida anterior. Y la aprecio muchísimo. 23. Después de graduarme me entrevistaron y entré en la empresa familiar de Blake. Para mi sorpresa, Vivian también estaba allí. Llevaba un traje profesional de corte regular. Aunque caminaba un poco despacio. Parecía una persona normal. Observé su figura esbelta y rubia un rato antes de notar que los tacones de sus dos zapatos no eran de la misma altura. Empezó a trabajar un año antes que yo y ahora es jefa de equipo en el departamento comercial de la empresa. Y solo soy una becaria. Me sorprendió mucho. No es fácil entrar en la empresa familiar de Blake. Vivian no solo entró, sino que incluso se convirtió en líder del equipo en tan solo un año. Al ver eso, no dejaba de mirarla. La hermana Faye, quien me guiaba, me miró con una ceja levantada. ¿La conoces? Asentí. Es mi compañera de la preparatoria. La hermana Faye sonrió con una sonrisa significativa. Vivian es la favorita del gerente. No la ofendas. No importa a quién más ofendas. El gerente del departamento de negocios es Blake Suncle por matrimonio. Y se dice que Vivian es su amante. Conocí al gerente del departamento. Tiene unos 40 años. Lleva gafas de montura dorada. Es un poco regordete. Y hablando con acento de Hong Kong y Taiwán. Es un hombre de mediana edad que se esfuerza demasiado por vestirse elegante, pero tiene una forma de hablar untuosa. Y Vivian solo tiene 20 años menos 4. Y hay una diferencia de más de 20 años entre ellos. Sin embargo, es su decisión. Tampoco me interesa juzgarla moralmente. Ahora. A mí. Solté un suspiro bajo. Es solo una desconocida. 24 quería dejar ir a Vivian. Pero ella no quería dejarme ir. Pero 2 días después de empezar a trabajar, a través del jefe de departamento. Me transfirió del equipo de la hermana Faye al suyo. Ahora es mi supervisora directa. Soporté que me regañaran en las reuniones. Que me echaran la culpa de los demás. Y que trabajara horas extras sin motivo. Apreté los dientes y lo soporté todo. Pero Vivian no estaba satisfecha. Necesitas mi firma para tu informe de prácticas. Mientras te arrodilles y admitas tu error. Di que la grabación de la universidad fue falsificada por ti. Luego envía este vídeo a la clase. Y te dejaré quedarte en esta empresa.
De lo contrario, cuando termine tu periodo de prácticas, tendrás que irte. Casi me muerdo el labio inferior hasta que sangra, Vivian. Deberías saber cuándo parar. Vivian sonrió levemente. Se veía muy orgullosa. Aurora. Ya te lo dije. No creas que entrar a la universidad te hace tan especial. ¿Sabes cuántos graduados compiten por trabajo cada año? En los roles sociales de los adultos. Los títulos académicos no son nada. Una joven y hermosa puede conseguir muchas cosas fácilmente si decide tomar atajos. Pero los dones que el destino le otorga ya tienen un precio secreto. A veces, el atajo es, en realidad, el camino más largo. Mientras el periodo de prácticas de menos de 3 meses se acercaba a su fin. Las críticas de Vivian hacia mí se hicieron cada vez más evidentes. Aurora. ¿Te creciste el cerebro solo para hacerte el gracioso? Se supone que eres una estudiante destacada de la Universidad Provincial. ¿Será que entraste haciendo trampa? Incluso cometiste errores en un contrato tan simple. ¿Sabes cuánto dinero perderá nuestra empresa por esto? 25. Vivian golpeó la mesa. Y sus afiladas uñas rojas casi me clavan un dedo en la frente. Los demás bajaron la cabeza. Temían enfadarla y verse implicados. Respiré hondo e intenté mantener la calma. Líder del equipo, Vivian. Revisé el contrato que te entregué. Y toda la información es correcta. Vivian dejó el contrato sobre la mesa. ¿Qué quieres decir? El contrato que me diste es correcto. Pero el que le envié al cliente es incorrecto. ¿Estás diciendo que lo reemplacé deliberadamente con el contrato equivocado y se lo envié al cliente? Con tanta imaginación. ¿Por qué no escribes una novela? Estaba tan furioso que temblaba por todas partes. Tampoco esperaba que eso me incriminara. Vivian ignoraría por completo que se perjudicaran los intereses de la empresa. Si hubiera escrito este asunto en mi informe de prácticas, definitivamente no pasaría el periodo de prueba. Y podría incluso afectar mi entrevista en la próxima empresa. Recuerdo que tu periodo de prácticas termina en una semana. ¿Verdad? No me atrevo a quedarme con alguien como tú. Durante la última semana, y al igual que la anterior, estarás a cargo de las tareas de limpieza de la empresa. Delega el trabajo a otros compañeros. Vivian se fue pavoneándose. Me dejó con la espalda altanera. Mis compañeros me miraron con compasión, recogieron sus cosas y salieron en silencio de la sala de conferencias. Todos somos oficinistas comunes y corrientes. Y nadie se atreve a ofender a Vivian. Sin embargo, si no se atreven, hay otros que sí. Me agaché a recoger los documentos rotos y, en secreto, tomé una decisión. La relación entre Vivian y el gerente del departamento era bastante descarada. A menudo entraba a la oficina del gerente con falda corta. Y al salir, las medias de seda que llevaba en las piernas no se veían por ningún lado. Instalé una cámara a escondidas en la oficina del gerente. Luego me dirigí a la hora de Firebroad. Le envié directamente el vídeo a la esposa del gerente. El gerente Reginald es un hombre muy típico de Phoenix. Toda su familia trabaja, y la empresa familiar de Blake depende de los contactos de su esposa. Blake quiere mucho a su hermana y la trata como a su propia hija. Por eso es bastante indulgente con el gerente del departamento. El día que recibió el vídeo, Vivian estaba en una reunión con los demás del departamento, pero me pidió que me hiciera a un lado y sirviera té a todos. Me quedé en un rincón con cara de Leslie, y serví una taza de té a quien tuviera la taza vacía. Para humillarme. Vivian tiró la taza varias veces. Esta vez, incluso pateó el bote de basura que estaba en la esquina. Oye. Tú, el de allá. Ven a limpiar esto enseguida. Justo cuando me acerqué con la escoba, se oyó un fuerte golpe en la puerta. La puerta de cristal de la oficina se abrió de golpe. Una noble con un collar de perlas y ropas preciosas irrumpió y se abalanzó sobre esa pequeña zorra. Cuando los colegas del departamento la vieron, todos quedaron atónitos. Señora presidenta. ¿Por qué ha venido en persona? Detrás de ella, había una mujer de mediana edad que lloraba quedamente.
Era un poco más joven que la noble. Y ambas se parecían bastante. Parecía que debía ser la esposa del jefe de departamento. Los compañeros de la empresa hablaron de la siguiente escena durante varios meses. La esposa del presidente me arrebató la escoba de la mano y empezó a golpear a Vivian sin piedad. «Zorrita. ¿Cómo te atreves a seducir al novio de mi hermana? Déjame darte una lección. ¿Están todos muertos? Ven y sujétala». Los demás compañeros se quedaron paralizados y no se atrevieron a moverse. Apreté los dientes y tomé una decisión. Me abalancé sobre Vivian y la sujeté. La hermana de la esposa del presidente tiene una personalidad muy delicada y débil. Solo pudo mantenerse a un lado y secarse las lágrimas durante todo el proceso. Dijo que dejara de golpear mientras lloraba. Vivian es una persona orgullosa y despreocupada. Que la golpearan en público la hizo quedar mal. Así que no pudo evitar defenderse. Después de todo, esposa del presidente está acostumbrada a una vida de mimos y no es tan joven como Vivian. Después de solo unos cuantos golpes, Vivian se liberó de ella. Pero cuando me uní al campo de batalla, todo cambió. He estado acostumbrado al trabajo físico desde pequeño. Y soy mucho más fuerte que Vivian. Me sujeta. Vivian recibió más de una docena de bofetadas. Y tenía la cara roja e hinchada. La esposa del presidente estaba muy satisfecha conmigo. Cuando se enteró de que era una becaria a punto de ser despedida, hizo un gesto con la mano y aprobó de inmediato mi incorporación. Quienes iban a irse eran Vivian y el gerente del departamento. Además, la esposa del presidente los excluyó por completo de esta industria. Naturalmente. El gerente del departamento no quería divorciarse y le echó toda la culpa a Vivian. Para demostrar su inocencia, incluso expuso sus registros de chat. Se notaba que efectivamente fue Vivian quien tomó la iniciativa al principio. Sus palabras estaban tan cargadas de pretenciosidad e intriga que casi podrían haber sido escritas en un libro de texto para amantes. En las grabaciones del chat. También hubo algunas fotos que Vivian tomó la iniciativa de enviar. El contenido era bastante revelador. Y conmovió a la gente. La esposa del presidente es una persona que no tolera ninguna infidelidad. Obligó a su hermana a divorciarse y de inmediato le presentó a un hombre con mejores condiciones. 28 Vivian se convirtió en el centro de un escándalo. Y desenterraron toda su información personal. Oí que para evitar los chismes de los vecinos, se fue a trabajar sola al norte. Desde entonces, no la he vuelto a ver. Solo escuché algunas noticias sobre ella de vez en cuando por mis compañeros. Oí que se casó en el norte. Y la situación familiar de su esposo es relativamente buena. Pero su esposo y su suegra son muy estrictos con ella. Y a menudo hay conflictos en casa. Gracias al reconocimiento de la esposa del presidente, me ascendieron sin problemas. Cuando me ascendieron a gerente de departamento, Blake también se casó. La vieja y destartalada silla de ruedas se arrastró hasta dejar visibles marcas grises en el liso suelo de la villa. El día de su boda, vi a Vivian. Estaba en la entrada del hotel. Vestía con sencillez. Se veía demacrada. Y se percibía una sensación de vicisitudes que no correspondía a su edad. Se quedó mirando con la mirada perdida la enorme foto de la boda en la entrada del hotel y murmuró que no debería ser así. Debería haber sido yo quien estaba allí. La aparté y entré sin mirarla. Por favor, apártate. Me estás bloqueando el paso. Y así es exactamente como deberían ser las cosas. Así es exactamente como deberían ser. Cuanto más trabajes, cuanto más suerte tengas. Esta vez, no dejaré que nadie me impida correr hacia una vida mejor. Mi hermana mayor y yo somos como flores gemelas. En nuestra vida anterior, se sacrificó para convertirse en princesa y casarse con un país extranjero para protegerme, y sufrió una gran humillación. Sin embargo, por mi enojo con ella, perdí la oportunidad de salvarla. Más tarde, cuando el cuerpo de mi hermana mayor fue traído del reino de En, finalmente supe la verdad. Movilicé todas las fuerzas bajo mi mando y perecí junto con Hades, el nuevo emperador del país enemigo. Al volver a abrir los ojos retrocedí un año y le pedí al emperador,
nuestro padre, el decreto imperial para casarme con alguien del país extranjero antes que mi hermana mayor. Esta vez, me aventuraré en este peligroso lugar. ¿Por qué la hermana mayor era un genio excepcional en el reino de Li? Dado que existía el precedente de una princesa que ascendía al trono en la dinastía anterior, nuestro padre le confirió especialmente el título de princesa heredera del Palacio Oriental. Depositó grandes esperanzas en ella y la cultivó como heredera. Aunque mi hermana mayor y yo somos gemelas, somos completamente diferentes. No soy tan noble ni magnánima como ella, ni puedo persuadir a la gente con la razón ni conmoverla con la emoción. Ni siquiera tengo la gran aspiración de que la gente común viva y trabaje en paz y tranquilidad, ni de asegurar la prosperidad y estabilidad del reino de Li. Siempre he defendido el uso de la violencia para contrarrestarla. Si un problema no se puede resolver, simplemente hay que deshacerse de quienes lo causan. Siguiendo este principio, eliminé discretamente muchos obstáculos ocultos para mi hermana mayor. Alguien tiene que lidiar con los asuntos sucios en la oscuridad, pero esa persona no debería ser mi hermana mayor. Y estoy dispuesta a ser su guardiana oculta, aplastando cualquier conspiración que intente hacerle daño. Lo he estado ocultando muy bien. También que todos, incluida mi hermana mayor, pensaban que era una chica ignorante y estúpida que no entendía mucho del mundo. Una vez, unos sirvientes del palacio murmuraron a mis espaldas, diciendo que aunque tenía la misma apariencia deslumbrante que mi hermana mayor, solo era una cara bonita sin sustancia. Mi hermana mayor se enojó muchísimo por esto. Le descontó el salario anual a ese sirviente durante un año entero y le advirtió que si lo volvía a hacer, lo matarían a palos. Cuando mi hermana mayor vino a consolarme, fingí estar agraviado y me arrojé a sus brazos. Sonreía con el corazón mientras lloraba. Disfrutaba de la ira de mi hermana mayor por mí, de sentir que me cuidaba como a un niño, porque mi hermana mayor es la mejor persona del mundo. Desde que tengo memoria, desde mi infancia, sentía que todos a mi alrededor eran grises, que el mundo entero era sombrío y gris, tan deprimente que resultaba repugnante. Solo mi hermana mayor era diferente. Se mantenía apartada de la inmundicia y tenía una luz propia y brillante. Cada vez que la seguía y veía las miradas de asombro o gratitud en los ojos de los demás al mirarla, no sentía celos en absoluto. En cambio, me sentí verdaderamente feliz desde lo más profundo de mi corazón. Mi diosa parecía sentarse en la plataforma alta y disfrutar de la admiración de miles de personas. Pero aún así ocurrió un accidente. El reino de Un envió un ejército para invadir nuestra frontera, la batalla en el frente fue intensa, y en ese momento, una sequía estalló repentinamente en el sur. En ese momento crítico de problemas internos y externos, mi hermana mayor llegó a decir que llevaba mucho tiempo enamorada de Hades, el quinto príncipe del reino de Un. Al principio no lo creí, pero al ver las cartas de amor llenas de cariño frente a su cama, me quedé atónita. ¡Ah, esto! ¡Ah, esto! Todo se trataba de Hades. ¿Cómo podría ser digno de mi hermana mayor? Ese hombre asqueroso y coqueto merecía morir. Me escondí entre la misión matrimonial en el extranjero, pensando en cómo despellejar vivo a ese sinvergüenza y arrancarle los tendones. Sin embargo, mi hermana mayor me descubrió en el camino. Al enterarse de mis intenciones, me dio una bofetada tan fuerte que era la primera vez que me golpeaba. Mientras estaba aturdida, mi hermana mayor también me dijo muchas palabras duras, de hecho, me trató así por culpa de un hombre. Lloré y me arrojé a sus brazos, pero me apartó, lo que me hizo sentir dolido en el corazón, de verdad dolido esta vez. Hermana mayor, ¿de verdad vas a abandonarme por ese sinvergüenza? Mi hermana mayor frunció el ceño y me miró con asco. ¿Qué derecho tienes a hablar de los demás? ¿No estás siendo tacaño con tu comportamiento? En el momento en que estas palabras cayeron, me sentí como si hubiera caído en una bodega de hielo. Regresé a la mansión de la princesa y estuve confundido todo el día, resentido por la crueldad de mi hermana mayor en mi corazón. Me enojé como un niño, pensando que un día mi hermana mayor seguramente regresaría del reino de Inspecial y para persuadirme. En ese momento, no la perdonaría tan fácilmente a menos que estuviera dispuesta a abrazarme más. Esperé día y noche, pero aún así no esperé a mi hermana mayor, olvídalo, si mi hermana mayor no venía a mí, entonces yo iría a ella. ¿Y qué si era un poco humilde? Pero cuando había empacado mi equipaje y estaba a punto de partir con mis sirvientes, el cuerpo de mi hermana mayor fue traído de vuelta del reino de Yi por otros.
El enviado del reino de I también envió un mensaje, pidiéndole a nuestro padre que me llevara a rendir homenaje al reino de I el próximo mes, cuando vi a mi mayor. Mi hermana, su cuerpo ya estaba podrido y lleno de gusanos. Me arrodillé a su lado y no podía dejar de llorar. Después de una investigación por parte de la organización de inteligencia privada bajo mi mando, finalmente supe la verdad. Hace un año mi hermana mayor representó al reino de Li para buscar la paz y una tregua con el reino de N. Sin embargo, la condición para la tregua entre los dos países propuesta por el reino de N fue que yo, la muy querida princesita, me casara con el príncipe del reino de N. Como concubina, había escuchado durante mucho tiempo que la gente de la familia real del reino de N era cruel. Como princesa para matrimonio del país derrotado, no sabía qué trato inhumano recibiría allí. Mi hermana mayor estaba preocupada por mi seguridad y ocultó silenciosamente esta noticia y tomó mi lugar para casarse en el país extranjero. Esas cartas fueron todas falsificadas por ella. Sabiendo que el viaje era peligroso y temiendo que me preocupara por ella, dirigió una escena de ruptura. En lugar de entristecerme, preferiría que la odiara. Antes del matrimonio con el país extranjero, mi hermana mayor había llegado a un acuerdo con Hades, el quinto príncipe del reino de N. Él prometió mantenerla a salvo y ella lo ayudaría a ascender al trono. Sin embargo, mi hermana mayor lo había juzgado mal. Aunque Hades se presentó como un joven agraciado, en realidad era un sinvergüenza y un pervertido por dentro. Cuando mi hermana mayor ya no le era útil, Hades ya no cumplió con el acuerdo de encarcelar a mi hermana mayor en su mansión y humillarla como a un juguete. Un año después, Hades ascendió al trono como deseó y ordenó que mi hermana mayor fuera ahorcada y enviada de regreso al reino de Li. Después de enterarme de toda la verdad de este asunto, me sentí profundamente desconsolado. Cuán indefensa debió haber estado mi hermana mayor en ese momento. Cuánto debió haber esperado que alguien pudiera venir a salvarla, pero debido a mi enojo, perdí la oportunidad de salvarla. Mi querida hermana mayor, debes haberme guardado mucho resentimiento. Lo siento por ti. Enterré el cuerpo de mi hermana mayor como es debido y erigí un monumento al mérito para ella. Después de que todo se resolvió, le pedí al emperador, nuestro padre, un decreto imperial y me dispuse a marchar sobre el reino de N. Movilicé la fuerza de todo el país para vengar a mi hermana mayor. No importa cuánto intenté persuadirlo, el padre emperador no estuvo de acuerdo. Tu hermana mayor se sacrificó para salvar a la gente común de la guerra. Si comenzamos una guerra debido a esto, tu hermana mayor habrá muerto en vano. Ahora la gente del reino de todos están agradecidos por su amabilidad. Pasará a la historia y será respetada por miles de personas. Incluso si perdió la vida, valió la pena. Ahora el reino de N es poderoso. No debes cometer ningún error durante el homenaje del próximo mes. ¿Qué tontería sobre valer la pena? ¿Qué tontería de homenaje? No puedo inclinar la cabeza ante el asesino que mató a mi hermana mayor. Dado que el padre emperador se negó a ayudar, confiaré en mis propias fuerzas. Hades definitivamente no sobrevivirá hasta el próximo mes. Usé todas las fuerzas que había acumulado a lo largo de los años, incluida la organización de inteligencia, la organización de asesinatos y las fuerzas comerciales. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario solo para quitarle la vida a Hades. Sin embargo, era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Después de enfrentarlo durante medio año, finalmente encontré una oportunidad. Incluso en una situación peligrosa, Hades todavía parecía gentil y tranquilo, lo que me hizo extremadamente infeliz. Eres más interesante que tu hermana mayor. Si hubiera sido tú quien se hubiera casado con un miembro de nuestro país, habría sido mucho más interesante. Al infierno personalmente le clavé la daga en el pecho, en su lecho de muerte, me dio una sonrisa. Nunca debiste haber visto a tu hermana mayor arrodillada y suplicando a los demás, pero me suplicó así, rogándome que te perdonara, como un perro. Al escuchar esto, mi respiración se detuvo por un momento y mis emociones colapsaron por completo. En el momento de mis días, Hades agarró mi mano y me arrastró con él al acantilado sin fondo detrás de nosotros. Cuando abrí los ojos de nuevo, volvía. Hace un año, estaba agradecido de que el cielo me diera la oportunidad de compensar todo. Esta vez, le propuse matrimonio a un país extranjero al padre emperador antes que mi hermana mayor. Antes de que mi hermana mayor pudiera liberarse del ajetreado trabajo de lidiar con la inundación en el sur, ya había llegado al reino de Un como la princesa para el matrimonio, mi hermana mayor, en esta vida. Me aseguraré de que vivas una vida segura y tranquila y cumplas tus grandes ambiciones.
Me casé con la mansión del quinto príncipe y me convertí en la concubina de Hades. Hades tenía una novia, ella era Dalila, la hija legítima de la mansión del primer ministro y también su futura emperatriz. La noche en que llegué a la mansión del príncipe, él estaba disfrutando de la luz de la luna en el patio con Dalila. Cuando el sirviente me llevó allí, Dalila estaba en sus brazos, comiendo los bocadillos en la mesa de piedra. Al verme venir, se bajó apresuradamente de él. Antes de que el rubor en su rostro se desvaneciera, fue reemplazado por ira. Me miró de arriba a abajo, finalmente sus ojos se posaron en mi rostro y me miró con hostilidad. Eres el tonto inútil del reino de Lee, realmente pareces una prostituta, la luz de la luna es tan agradable esta noche, puedes bailar para entretener a Hades y a mí. Después de decir eso se sentó en los brazos de Hades nuevamente, Hades solo observó todo esto en silencio, con un poco de diversión en sus ojos. Cuando me miró: princesa, has recorrido un largo camino, me temo que aún no has tenido tiempo de cenar. Luego arrojó unos trozos de pastel delante de mis pies, cómelos, para que no te quedes sin energía después de bailar un rato. Mis ojos se oscurecieron. Pensé que este nivel de humillación no era ni la 10.000ª parte de lo que mi hermana mayor había soportado. Mi hermana mayor era una persona tan orgullosa, pasar por esto debe haber sido más doloroso para ella que ser asesinada. El hermano de Hades te los dio, ¿cómo te atreves a no comértelos? Viendo que no me moví, Dalila caminó hacia mí con un látigo en la mano. Entonces puedes bailar con el estómago vacío hasta mañana por la mañana, estoy de buen humor hoy. Resulta que practico mis habilidades con el látigo contigo. Entrecerré los ojos, había visto a comerciantes en el reino de y usar este método para humillar a sus concubinas, hacían bailar a las mujeres en público y luego las azotaban con látigos ellos mismos. Parecía que ella quería usar este método para lidiar conmigo. Hades mordió un pastel y la comisura de su boca se curvó ligeramente. Princesa, tienes una figura elegante, creo que tu baile debe ser aún más maravilloso. Escuchando a su amado elogiar a otra mujer frente a ella, Dalila apretó su agarre en el látigo y me miró ferozmente, parecía como si no pudiera esperar para azotarme hasta que mi piel se desgarrara. Miré a Hades a los ojos y le devolví la sonrisa. Puede que tenga la vida para bailar, pero no sé si ellos tienen la vida para mirar. En el momento en que Dalila levantó el látigo, innumerables flechas afiladas se dispararon desde todas las direcciones. Siempre he tratado las cosas de manera brusca y no tuve la paciencia para jugar esos juegos infantiles con ellos. Vine aquí para enviarlos al infierno. Todo sucedió tan de repente que Dalila ni siquiera reaccionó antes de que las flechas la atravesaran en el pecho. Estaba tendida en el suelo, escupiendo sangre constantemente. La mirada en sus ojos cuando me miró ya no era de celos y desprecio, en cambio, estaban llenos de horror e incredulidad. Hades no esperaba que hiciera esto y se atreviera a ser tan descarado. Originalmente quería aprovechar esta oportunidad para matarlo directamente, pero los guardias ocultos a su alrededor eran realmente poderosos y lo protegían firmemente. Hades me miró con una sonrisa en sus ojos y su tono seguía siendo tranquilo. ¿Te atreves a intentar matarme en mi propio territorio? Estás incluso más loco que en tu última vida. Me sorprendió un poco escuchar esto, así que no fui solo yo quien renació, Hades también estaba de vuelta. Las cosas se pusieron más difíciles, temiendo que cualquier retraso pudiera llevar a cambios. Volví mis ojos hacia Dalila, que estaba medio muerta en el suelo. Si pudiera usarla para alejar a algunos de los guardias ocultos de Hades, entonces podría tener éxito rápidamente, así que le dije, ¿no vas a salvar a tu amada? Hades negó con la cabeza cuando escuchó esto. Dalila definitivamente no querría que me lastimara por salvarla. Cualquier persona normal sabría que había sido abandonada, pero esta tonta Dalila simplemente no podía verlo. Todavía hizo todo lo posible por decir, si tienes algo, ven a mí, no lastimes al hermano Hades. Balanceé la espada larga en mi mano y le corté la garganta. Justo cuando estaba a punto de guardar mi espada, vi un pequeño insecto negro en la sangre. Era un gusano viscoso, se arrastró hacia mí a una velocidad extremadamente rápida y fue cortado en 2 pedazos por mí justo antes de que se acercara a mí. No es de extrañar que te ame tan profundamente, así que le pusiste un gusano viscoso. Hades sonrió y asintió, este es un tipo muy especial de gusano viscoso. Dejé que el gusano madre parasitara en mi cuerpo. Las personas que están infectadas por el gusano descendiente me amarán como si sus vidas dependieran de ello y estarán dispuestas a morir por mí. Obtuve esto especialmente para tratar contigo. Me burlé y dije, así que querías ponerme este gusano viscoso. Sin embargo, me temo que no tienes esa oportunidad.
Para entonces, los guardias ocultos alrededor de Hades habían sido tratados. Di unos pasos hacia adelante y presioné la espada larga contra su cuello. No es por ti, sino por tu hermana mayor. Recuerdo que tu hermana mayor está lidiando con la inundación en el sur en este momento. Puedes preguntarle a alguien que pregunte al respecto. Recogió a un pequeño mendigo en el camino y ha estado cuidando su vida diaria todo el tiempo. Si muero, la madre gusano también morirá. Entonces el gusano de la descendencia devorará a tu hermana mayor, comenzando por sus órganos internos. Si quieres que tu hermana mayor viva, no puedes matarme. Mi mano que sostenía la empuñadura de la espada tembló levemente. No es de extrañar que Hades pudiera estar tan tranquilo. Resultó que se había aprovechado de mi debilidad un paso por delante de mí. Si me escuchas obedientemente, te daré el antídoto para el gusano Go después de que ascienda al trono. Dejé la espada, de mala gana. Tuve que dar un paso de vuelta. Después de todo, no podía bromear sobre la vida de mi hermana mayor. Viéndome así, Hades curvó la comisura de su boca con satisfacción. Hubiera sido mejor si hubieras sido tan obediente antes. Ahora es tu momento de servirme en la cama. Fruncí el ceño con fuerza y reí con enojo. ¿Servirte en la cama? Hades, ¿estás loco? Hades apoyó la cabeza con la mano y me miró diciendo, después de que me sirvas en la cama, te daré un antídoto temporal. Siempre y cuando tomes esa medicina una vez al mes, puedes suprimir el gusano de la descendencia en el cuerpo del anfitrión y hacer que el anfitrión no se vea afectado. Si no vienes a servirme, entonces será tu hermana mayor en su lugar. ¿Quieres ver cómo se ve tu hermana mayor cuando me ama como si su vida dependiera de ello? Con eso, se levantó de su asiento y caminó hacia el dormitorio. Sígueme. Agité mi mano para indicar a los guardias ocultos que se quedaran y se ocuparan de las consecuencias, y luego seguí a Hades al dormitorio. Hades sabía exactamente cómo golpear mi punto débil, en la cama. Sus acciones eran extremadamente bruscas, como si se vengara. Cuanto más dolor sentía, más feliz se reía. Usó el tono más suave para decir las palabras más insoportables. Tu hermana mayor alguna vez te ha visto así. ¿Cómo se siente complacer a tu enemigo en la cama? Es placentero. Me mordí el labio con fuerza, soporté el dolor y la ira, y no dije una palabra. Viéndome así, comenzó a obligarme a decir esas palabras humillantes para satisfacer su propio placer. Fui torturada por él en varias posturas hasta la mañana siguiente. Mi cuerpo estaba cubierto de marcas de color púrpura azulado, y la sábana blanca como la nieve también estaba manchada de sangre. Levantó la mano para tocar mi cabeza. Cuando la esquivé, la sonrisa en su rostro desapareció. Que agarró mi cabello, tiró de mi cabeza y la presionó con fuerza contra la cama. El aire que podía respirar se hizo cada vez menor, y gradualmente comencé a jadear en busca de aire. Sin embargo, todavía no tenía la intención de soltarme y ejerció aún más fuerza con su mano. No fue hasta que casi me asfixié y a punto de desmayarse, me soltó. Si no obedeces, serás castigado. Sin embargo, te portaste muy bien anoche. Aquí tienes tu recompensa. Dicho esto, Hades me lanzó una pequeña pastilla roja. Rápidamente me arrastré de rodillas y la agarré. Pensé que eras muy feroz. ¿Acaso no eres tan obediente como un perro? Deberías reconocer tu estatus en el futuro. Dicho esto, salió del dormitorio con una sonrisa. Miré su espalda y no dije una palabra, pero la frialdad en mis ojos era indisimulada. Me vestí y guardé la pastilla con cuidado en mi bolsillo. En los días siguientes mi vida transcurrió con relativa tranquilidad. Hades estaba ocupado lidiando con la muerte de Delilah y no tenía mucho tiempo para molestarme. Por supuesto, yo tampoco estaba ocioso. Envié a alguien a preguntar por la situación reciente de mi hermana mayor. Sorprendentemente fue exactamente como Hades había dicho. Había un pequeño mendigo cuidando de mi hermana mayor. La vida cotidiana de la hermana, aunque ese pequeño mendigo era joven, era uno de los guardias ocultos más destacados criados por Hades. Parecía que Hades no me había mentido ese día. Quemé el papel de carta en la llama de la vela y guardé el polvo de angustia en mi mano. Después de que Hades se ocupó del problema, volvió a centrar su atención en mí. Durante el día, planeó conmigo. Tuve que ayudarlo a acumular sus propias fuerzas y eliminar los obstáculos en su camino al trono. Por la noche me convertí en un juguete para complacerlo. Como son hermanas, lo que ella sufrió en la vida anterior, naturalmente tampoco pueden evitarlo. Hablen más alto y suplíquenme. Dijo esto con una leve sonrisa. El látigo azotó mi cuerpo una y otra vez. Mis manos y pies estaban atados, así que no podía esconderme ni escapar. Le gustaba torturarme así,
domesticarme como a un animal e intentar destruirme de esta manera. Sin embargo, lo que no sabía era que no me importaban estas cosas en absoluto, solo me importaba mi mayor hermana, por lo que fuera necesario para proteger la seguridad de mi hermana mayor, sin importar lo doloroso que fuera, estaba dispuesta a soportarlo. No había ningún beneficio en ir contra Hades, así que gradualmente comencé a contener mi agresividad. Hades y yo éramos personas similares, así que podía entender lo que quería. Una vez que domé a un tigre feroz, esa poderosa y feroz bestia se agazapó bajo mí. Para personas como nosotras, este tipo de placer interior era indescriptible. En mi vida anterior como mujer, luché contra él durante varios meses sin ser derrotada, incluso lo maté con mis propias manos en su momento más glorioso. Yo y sus ojos no era diferente de ese feroz tigre, así que me torturó y disfrutó viéndome indefensa, solo podía arrodillarme a sus pies, rogando por una forma de sobrevivir. Dado que ese era el caso, entonces haría lo que deseara. Bajo su doma, gradualmente mostré una apariencia obediente y tímida. Dejé que sintiera mi dependencia y pensara que no podía dejarlo, incluso ocasionalmente empatizaba con él y era amable y considerada. Le demostré con mis acciones que me había dominado como esperaba. Le gustó mucho y su actitud hacia mí mejoró mucho. Su mirada ya no era tan asesina como antes, la frecuencia con la que me torturaba tampoco era tan alta, y también relajó su control sobre mí. Ya no tenía que informarle de mi itinerario todos los días, ni necesitaba su permiso para salir de la mansión, poco a poco me iba ganando su confianza. 10 días después, recibí la noticia de que mi hermana mayor había llegado al reino de N. El padre emperador no le permitió venir a verme, por lo que su viaje se mantuvo en secreto para el reino de L. Al enterarme, suspiré en secreto que el viaje de mi hermana mayor había sido demasiado precipitado e inapropiado. Sin embargo, cuando pensé que mi hermana mayor se había vuelto así por mi culpa, sentí un poco de dulzura en mi corazón. Antes de ir a ver a mi hermana mayor, fui a ver a Hades. Me arrodillé a sus pies, puse mi cabeza sobre sus rodillas y dije en voz baja, mi hermana mayor ha llegado. ¿Puedo ir a verla? Hades puso su mano en mi cuello y no dejaba de frotarlo. Siempre y cuando seas obediente y no tengas malos pensamientos. No te impediré nada. En el futuro, cuando ascienda al trono, las protegeré y las mantendré a salvo, hermanas. Me froté cariñosamente contra su pierna, pero con desprecio en mi corazón. Ya ha llenado de asesinos los alrededores de la posada donde vive mi hermana mayor. ¿Cómo podría protegerlas en el futuro? Me está poniendo a prueba con este asunto. Si no hubiera venido a contárselo hoy y hubiera ido directamente a la posada, en este momento, me temo que mi hermana mayor y yo nos habríamos convertido en cadáveres fríos. De camino a la posada, recibí un mensaje del centinela secreto. Hades ya había retirado a todos los asesinos. Agité la mano aparentemente sin querer, hacia el vendedor de bollos de la esquina, indicándoles a las personas que había reunido a mi alrededor que también se retiraran. Afuera de la habitación de invitados, me arreglé antes de abrir la puerta y ver a la persona que había anhelado día y noche. Mi hermana mayor llevaba un moño sencillo y estaba sentada junto a la ventana, vestida de civil. Al verme entrar, su rostro se llenó de alegría. Atenea, ven aquí y deja que mi hermana mayor me vea. Me levanté la falda y troté hacia ella, lanzándome a sus brazos. Hermana mayor, te extrañé mucho. Atenea está tan asustada aquí sola. Hermana mayor, ¿podrías venir a verme una vez al mes en el futuro? Mi hermana mayor me abrazó, me acarició la cabeza y dijo con un tono ligeramente reprochador, ahora sabes que tienes miedo. ¿Por qué no hablaste del matrimonio con ella? Fuiste a la mansión del quinto príncipe para ser su concubina. ¿Te intimidó? Mi hermana mayor me miró con los ojos llenos de dolor. Atenea, puedes regresar al reino de Li, mi hermana mayor se encargará de esto. No. Negué rápidamente con la cabeza y dije, hermana mayor, el quinto príncipe me trata muy bien. Lo quiero mucho. Dicho esto, saqué un trozo de pastel de la caja que traje. Hermana mayor, pruébalo rápido. Atenea te lo preparó ella misma. Le di el pastel a mi hermana mayor y me sentí aliviado al verla comerlo. Entonces fijé la mirada en la niñita bajita y pecosa que estaba detrás de ella. Parecía ser la persona que Hades había dispuesto para estar cerca de mi hermana mayor.
Antes de irme abrí otra caja delante de mi hermana mayor. Estaba llena de joyas invaluables. Levanté la vista y me jacté, todo lo que contenía la caja me lo había regalado el quinto príncipe. Ahora te los doy, hermana mayor. Claro, mi hermana mayor no los quería. Entre empujones, le dejé una nota en la mano sin hacer ruido. Al irme volví a mirar a la niñita con atención. Esta hermanita es realmente hermosa. Pensé que mi hermana mayor comprendería mis intenciones. Al regresar, era hora de cenar. El rostro de Hades en la mesa del comedor se veía algo sombrío. Al verme regresar, me miró con indiferencia. Mañana irás conmigo a la cacería de otoño. Al oír esto detuve la mano que recogía la comida y lo miré con cierta sorpresa. Hasta donde yo sabía, Hades siempre había afirmado ser débil y enfermizo ante el mundo exterior. Ya había recibido un permiso especial del emperador del reino y no tenía que participar en tales actividades reales. ¿Por qué decidió participar de repente ahora? Hades pareció comprender mis dudas y continuó, fue el tercer hermano imperial quien se lo propuso al padre emperador. No manejaste el último asunto con pulcritud. Enfatizó las palabras, no lo manejaste con pulcritud, con mucha dureza. El último asunto. Lo recordé con atención y recordé el incidente de hace unos días. Según el mensaje del informante, el tercer príncipe Arturo tenía pruebas de la corrupción del ministro de guerra. Si estas pruebas caían en manos del emperador, sin duda tendrían un gran impacto en las fuerzas de Hades. Era urgente en ese momento. No tuve tiempo de informar a Hades y guié a la gente para colarse en la mansión del tercer príncipe yo solo. Al final, aunque la evidencia fue destruida, alertó a los guardias de la mansión. Por esta razón, incluso recibí una flecha en el abdomen. Si no hubiera conocido a una persona bondadosa que me rescató en el callejón, tal vez no habría sobrevivido. ¿Pero no dijo Hades que no seguiría con ese asunto? Pensando en ello, bajé la cabeza rápidamente y admití mi error. Fui negligente con el último asunto. Inmediatamente después miré con entusiasmo y dije, parece que Arturo probablemente tomará medidas durante esta cacería de otoño. ¿Por qué no usamos su truco en su contra y aprovechamos esta oportunidad para deshacernos de él? Al oír esto, la tristeza del rostro de Hades desapareció casi por completo, y luego sonrió, eso es justo lo que quiero. El tercer hermano imperial solo parece frío y severo, pero en realidad es el más bondadoso. Dicho esto, me levantó la barbilla y me miró fijamente. Es diferente a mí. No le pondría las manos encima a una mujer, sobre todo a una que finge ser débil. Su mirada me conmovió un poco. Justo cuando estaba a punto de preguntarle qué quería decir con esas palabras, una sensación de ingravidez me invadió de repente y me llevó a la cama del dormitorio. Antes de que pudiera reaccionar, empezó a rasgarme la ropa. Esta noche fue aún más brusco que de costumbre, mientras movía el cuerpo, me abofeteó. Por mucho que le rogué, no parecía tener intención de detenerse. No fue hasta que me empezó a sangrar la comisura de la boca y tenía las mejillas hinchadas y rojas por las bofetadas que decidió parar. Antes de dormirse también me advirtió, eres mi perro. No me digas que mueves la cola a los demás. Pensé detenidamente en esa frase suya, sin entender qué significaba. ¿Quiénes eran esos otros que mencionó? Mi hermana mayor. No, si hubiera sido mi hermana mayor, no se habría enfadado tanto. Me castigaron a arrodillarme toda la noche, pero no entendía cuál era el problema. No fue hasta que vi al tercer príncipe Arturo en el coto de caza al día siguiente que comprendí cuál era el problema. Resultó que Arturo fue quien me salvó en ese pequeño callejón ese día. También supe por las conversaciones de esos jóvenes maestros, que hacía unos días, Arturo incluso había enviado gente a preguntar por el paradero de una mujer gravemente herida y solitaria. Quienes vieron el retrato de esa mujer no pudieron evitar maravillarse ante su impresionante belleza. Había estado concentrado en el lado de mi hermana mayor, así que no me di cuenta de este asunto. Con razón Hades estuvo tan anormal ayer. Fue por esto. Al pensar en esto, una sonrisa involuntaria se dibujó en la comisura de mis labios. Podía influir en las emociones de Hades. Eso era bueno. Significaba que ya ocupaba un lugar importante en su corazón. Levanté la vista y me encontré con la mirada de Artur no muy lejos.
Su mirada al mirarme se mezclaba con emociones inexplicables, alegría, dolor, sorpresa e incluso amor. Cabalgó hacia mí hasta que se detuvo frente a mí. Nos quedamos mirándonos fijamente sin decir palabra. Finalmente él fue el primero en romper el silencio y fingió estar tranquilo, diciendo: «Desapareciste después de besarme ese día. Te he estado buscando durante mucho tiempo. Ahora que nos volvemos a encontrar, ¿por qué te has metido en semejante lío? ¿Cómo te lastimaste tanto la cara?». Mientras decía esto, recordé. Ese día, para evitar que me encontraran los perseguidores de la mansión del príncipe, lo besé con fuerza. No esperaba que fuera tan inocente y me buscara por un beso. «Es mi concubina». Antes de que pudiera responder, Hades apareció a mi lado y respondió: «La herida en su rostro también fue mi castigo. La castigué por ser indiscreta y coquetear». Ante la mirada atónita de Arthur, me abrazó. «Tercer hermano, nos vemos luego en el coto de caza». Dicho esto, me llevó a ponerme las herramientas de caza. Dentro del coto de caza, cabalgaba junto a Hades. No dejaba de mirar a mi alrededor. El bosque era espeso y la hierba también muy alta. Ya fuera que alguien disparara una flecha fría desde el bosque o se escondiera entre la hierba para asesinar en secreto, era extremadamente difícil defenderse. Yo estaba extremadamente alerta, pero Hades tenía una actitud indiferente. Incluso aún tenía ganas de hacer comentarios sarcásticos. Viendo la apariencia de Arthur, definitivamente no se atrevería a ponerte las manos encima. Si quisiera matar, solo me mataría a mí. ¿Por qué tienes tanto cuidado? Ah, cierto. Acabo de recordarlo. Si muero, tu hermana mayor también morirá. Con razón eres tan atenta. Fruncí el ceño un poco molesta y lo persuadí con indiferencia: «Solo estoy atenta por tu seguridad y no tiene nada que ver con mi hermana mayor». Era una mentira obvia, pero esta vez Hades no se burló como siempre. En cambio, fingió no verlo. Me tomó la mano y dijo con un tono ligeramente sorprendido: «¿De verdad dices lo que dices?». Fruncí aún más el ceño. La situación era tan peligrosa ahora. ¿Por qué solo pensaba en esas cosas inútiles? Respondí con impotencia: «¿En serio?». En cuanto terminé de hablar, se oyó un crujido en la hierba no muy lejos. Saqué una flecha, la coloqué en la cuerda del arco, la disparé hacia el lado opuesto y me adelanté de inmediato para comprobarlo. Al ver que era un conejo salvaje, finalmente me tranquilicé. Justo cuando me daba la vuelta para regresar a Hades, un grupo de asesinos surgió repentinamente del denso bosque circundante y me bloqueó el paso. Al mismo tiempo, innumerables flechas salieron disparadas del bosque hacia Hades. Mientras me enfrentaba a los asesinos, grité: «Hades. ¡Cuidado!». Cuando me distraje, el largo cuchillo de un asesino ya me había clavado en el cuello. Obviamente podría haberme quitado la vida, pero esa persona decidió retirar el cuchillo. Los otros asesinos que me rodeaban tampoco se atrevieron a matarme. Parecía que no querían hacerme daño, sino contenerme. Incluso podría decirse que me protegían y me mantenían alejado del lugar donde se acumulaban las flechas. Por ello, ya no bloqueé los ataques mortales de esos asesinos con mi espada. Me di la vuelta y me lancé hacia Hades. Esos asesinos no estaban preparados para mi repentino ataque. Para evitar herirme, apenas pudieron retirar los machetes que estaban a punto de golpearme. Era demasiado tarde para perseguirme. Ya me había abierto paso entre la lluvia de flechas y me encontraba junto a Hades, cubriéndolo. Corrí. Tras mi aparición, la cantidad de flechas voladoras disminuyó. Poco a poco, dejaron de caer sobre nosotros. Aproveché la oportunidad para tomar la mano de Hades y lo saqué de aquí, buscando una cueva secreta donde esconderme. Tenía varias heridas por las flechas que le habían penetrado el cuerpo, y su cabello estaba extremadamente desordenado y le caía sobre los hombros. Nunca lo había visto tan mal. Lo tendí en el suelo, le arranqué las tiras de tela de la ropa para vendarle las heridas y le di unas pastillas hemostáticas para apenas detener la hemorragia. Después de que se estabilizó, decidí salir a buscar algo de comer. Si esperábamos a que viniera el ejército real a rescatarnos, no sabíamos cuánto tardaría. A juzgar por el estado actual de Hades, no podría sobrevivir sin comida ni agua hasta que llegara el rescate. Si moría, sería poca cosa. Lo importante era la vida de mi hermana mayor.
Pensando en esto me levanté y estaba a punto de irme, pero Hades me agarró la esquina de la ropa. Jadeó y me miró con tono burlón. ¿Qué? ¿Vas a dejarme ir a buscar a mi tercer hermano? Puse los ojos en blanco, le quité la manga de la mano y dije con impaciencia, sigue con vida y espérame. En cuanto salí de la cueva, me encontré con alguien inesperado, Arturo. Me apretó contra la roca, me mordió el cuello con fuerza y dijo con un tono algo ofendido, ¿lo amas tanto? Incluso arriesgaste tu vida para salvarlo. Si lo amas tanto, ¿por qué viniste a provocarme? Arturo era el más hábil en artes marciales entre los varios príncipes e incluso era conocido como el llama viviente en el campo de batalla. Había hecho grandes contribuciones a las sucesivas victorias de las campañas militares del reino de En. Viéndolo así, me sentía mal por dentro, pero en secreto me reía del éxito del plan. Le presenté deliberadamente la evidencia de la corrupción del ministro de guerra. Aunque esta acción era extremadamente arriesgada, tenía dos ventajas. Primero, podía hacer que los dos hermanos se enfrentaran. Arturo no tenía intención de ascender al trono, pero sobre todo no toleraba la existencia de funcionarios corruptos ni a nadie con intenciones desleales hacia su padre, el emperador. Las diversas acciones de Hades simplemente le afectaban. No importaba si no lo sabía antes. Ahora que lo sabía, serían enemigos para toda la vida. En segundo lugar, para tener una razón justificada para enredarse con Arturo bajo las narices de Hades. Para aumentar su odio mutuo, ambos, uno en literatura y otro en artes marciales, representaban una gran amenaza para mi reino de Li. Así que quise convertirlos en fratricidas. Después de que Arturo se desahogara lo suficiente, inmediatamente adopté una postura lastimera y agraviada, y él le puso un talismán de amor a mi hermana mayor. Si él muere, mi hermana mayor también morirá. No tengo más remedio que ser su sirviente, hacer cosas por él y soportar sus abusos. No lo amo en absoluto, pero ¿qué más puedo hacer? Con eso mis lágrimas no paraban de rodar. Al verme en ese estado, entró en pánico de inmediato. Me abrazó y me consoló un rato. Durante ese tiempo, también le conté que Hades me había pedido que lo matara. Me temo que me castigarán de nuevo si no cumplo con la tarea que me encomendó más tarde. Hermano Artur, ¿cuándo podrás llevarme? Mi voz temblaba al susurrarle al oído. Mi intención original era solo ganarme su compasión y avivar su ira. Fingí haber sufrido mucho por él, haciéndolo sentir culpable. Sin embargo, para mi sorpresa, se apuñaló en el abdomen con una espada, y la herida no fue superficial. Así no te castigará, ¿verdad? Es mi culpa que te hayan tratado mal. Me quedé atónito en el acto. No fue hasta que estuvo a punto de desplomarse al suelo que recuperé la consciencia, y lo ayudé a levantarse. Lloré y grité para que los guardias, que estaban cerca, vinieran a salvarlo. Sin embargo, en mi corazón, reflexionaba sobre por qué el reino de Lee había sido derrotado repetidamente por una persona tan desconsiderada. Tanto Hades como Arturo se salvaron. El emperador, al enterarse de este asunto, se enfureció profundamente y ordenó que se capturara al responsable de los asesinos. Sin embargo, al final no se encontró nada. Tras regresar del coto de caza, Hades no solo dejó de abusar de mí, sino que también me trató excepcionalmente bien. Incluso en la cama, ya no era tan brutal como antes. En cambio, se preocupaba más por mis sentimientos y me hacía sentir cómoda. Cuando estaba a punto de perder el conocimiento bajo sus cuidados, me susurraba suavemente al oído, pidiéndome que nunca lo abandonara. Cada vez, en ese momento, mi leve asentimiento lo llenaba de alegría. Mientras lo convencía, también le escribí cartas a Artur, llorando y diciéndole que quería estar a su lado. Después de un mes así, conseguí el antídoto para este mes. Justo cuando planeaba enviarle la medicina a mi hermana mayor, de repente se me ocurrió una idea y pensé en una forma de romper el hechizo de amor. Primero le mentí a mi hermana mayor diciéndole que me habían envenenado. Con esta excusa intercambié sangre con ella, y así el gusano baboso vino a mí. 3 meses después, le pedí a mi hermana mayor que enviara tropas. Para entonces habría disturbios civiles en el reino de En, y ella podría aprovechar la oportunidad para conquistarlo. Aunque mi hermana mayor no entendía la razón, accedió. Antes de irse me tomó de la mano y me dijo, Atenea, parece que has madurado de repente. Sonreí levemente, me di la vuelta y subí al carruaje. Había crecido desde el fallecimiento de mi madre.
Solo frente a mi hermana mayor me sentía como un niño. Pasó otro mes y llegó el Festival Zongyuan. Se celebró un gran banquete en el Palacio Imperial. En él bailé con gracia como una bailarina, atrayendo la atención del anciano emperador. Después le presenté el supuesto elixir que podía prolongar la vida. Rebosante de alegría, y bajo la seducción de la lujuria y la fragancia, me hizo venir al palacio y quiso convertirme en su concubina. Hades se enfureció por esto. Irrumpió en mi dormitorio en plena noche y me torturó brutalmente. Me negué a admitir mi error, alegando que iba a deshacerme del viejo emperador por él. Al final también se ablandó y prometió que nunca me decepcionaría después de convertirse en emperador. Justo cuando convencí a alguien, Arturo volvió. Tomé la iniciativa de aferrarme a él, llorando porque Hades me había entregado al viejo emperador para humillarme. Con mi relato exagerado, Arturo se enfureció tanto que apretó los dientes. Bajo el efecto de la medicina que le di, la salud del anciano emperador se deterioró día a día, tanto que solo me dejó a su lado para cuidarlo y prolongar su vida. Tras calcular el momento en que mi hermana mayor enviaría tropas, lo maté de un solo cuchillo. Con la muerte del anciano emperador, el reino de An se sumió en el caos, y varios príncipes lucharon por el trono. Para sorpresa de todos, incluso el tercer príncipe Arturo se unió a la lucha. Finalmente Arturo mató a Hades atravesándole el corazón con una espada, poniendo fin a la lucha por el trono. Arturo caminó hacia mí con una espada en la mano entre las montañas de cadáveres y los mares de sangre y me abrazó. Antes de poder decirle que lo amaba, la sangre fluía sin cesar de mis 7 orificios. Con mis últimas fuerzas, le clavé la daga en el corazón. Aún así, no vi rastro de arrepentimiento ni reticencia en sus ojos. Me tocó la cabeza y se arrodilló en el suelo, con el torso encorvado como si se hubiera quedado dormido. Apoyé la cabeza en su espalda. Entre el rojo sangre, vi a mi hermana mayor liderando las tropas y cargando hacia aquí, Atenea. Mi hermana mayor me llamó y corrió hacia mí. Sonreí levemente a modo de despedida. Hermana mayor, qué bueno que estés a salvo en esta vida.